eso, ahora vamos a conversar con el doctor César Castellanos sobre el odio en las redes sociales. A propósito, perdón, Cristal, te interrumpí. No, a propósito de... Mira, nosotros es importante que sepamos, para nosotras es importante compartir con ustedes que este programa se produce con una semana de antelación, sí, por lo que la semana pasada ya César sabía que íbamos a tratar este tema. Esto viene a colación por lo siguiente, permíteme, Ámbar, esto viene a colación por lo siguiente. Las redes se han destapado con un nuevo caso de acoso. ¿A dónde yo voy con esto? A que lamentablemente el tema es lastimosa, penosa y desconsideradamente actual. Lo tratamos, lo hablamos con César la semana pasada y ya este fin de semana pasado hubo un caso de una joven muchacha que fue promovida en la Policía Nacional y les cuento lo que esta chica ha dicho. Ella dice... Sí, es una pena. Ella dice que es la primera mujer agrimensora ascendida por la policía, que ha causado tanto revuelo, que ascendieron 10 hombres junto a ella y solo hablan de ella. Borré mis redes, me maltrataron. Aquí dice, le hizo una entrevista a José Peguero. Con esta publicación de el ascenso de esta joven, se ha dicho cualquier cantidad de barbaridad. Cualquier cantidad de barbaridad. Que si, no los voy a repetir, porque no tiene ningún sentido repetirlos aquí. No podemos, yo creo que todos aquí podemos ser lo suficientemente inteligentes como para darnos cuenta la cantidad de cosas que le dicen, porque no todos en algún momento hemos sido víctimas o hemos sido ¿víctimas? Testigos también. Más testigos, porque es mucho más lo que uno lee que lo que tal. Pero déjame terminar. Hemos sido testigos de lo que una persona es capaz de hacer y decir en las redes sociales. Y de capaz de hacer y decir y vomitar lo que necesita vomitar a través de una cuenta. Ya sea por Twitter, ya sea por Instagram. Todos nosotros... Y no digo los dominicanos, porque me atrevería a decir que a nivel internacional también tenemos una necesidad imperante de opinar y de agredir, de amedrentar a los otros de una forma tal que te hace cuestionarte a ti mismo si tú eres o no eres. Esto viene a colación por una entrevista que se le hizo a Elsa Punset. Esta Elsa Punset es esta española que es una autoridad especializada en inteligencia emocional, y Elsa Punset decía en esta entrevista que le hacía a CNN en español que el no estar cara a cara con alguien rompe esa capacidad de empatizar, de comunicar y de ponerte en la piel del otro. Y ahí va mi primera pregunta para César. César Castellanos trata con nosotras el tema esta tarde. Mi primera pregunta es... Y perdóname, Cristal, ojalá y este programa pudiera servir de alguna manera de desagravio a esa joven profesional, policía, agrimensora, que ha sido ascendida por sus méritos. Ojalá este programa pueda servirte, no de justificación, sí de explicación y de desagravio por todo el ataque inmerecido que has recibido. Ahí va mi primera pregunta, César. Mira, sobre este tema, que es un tema sumamente preocupante, obviamente, ¿por qué o en qué momento hemos perdido la capacidad de ponernos en los zapatos de los otros antes de hablar? Buenas tardes. Bienvenidos. Oyentas, y buenas tardes a ustedes. Sí, probablemente no es que en algún momento hemos perdido esa capacidad, es que también tenemos ahora canales que nos permiten hacer visible, audible, sentible muchas de estas situaciones que, bueno, anteriormente era más difícil de hacerlas públicas, vamos a decirlo así, aunque siempre existió el recurso del anonimato para expresarse cuando uno quería decir cosas que
que pues no las decía de frente, vamos a decir. Existían los pasquines. Existían los pasquines, ¿no? Los libelos. O sea, pero eso no tenía el nivel de difusión que tiene las vías electrónicas. Exacto. Es decir, que, digamos, publicar algo hoy día en una red social... sin tener que ser tú, César. Porque tú puedes ser varias gente. Tú puedes ser quien tú quieras en una red social, porque tú lo que tienes es crear una cuenta y llamarle yo mismo soy y ya, ese eres tú. O sea que, es más, es una práctica común entre personas jóvenes tener varias cuentas con distintos nombres, ¿no? Y las utilizan para propósitos distintos. Entonces, yo creo que lo que queda en el centro del debate no tiene que ver con las redes sociales, tiene que ver con nosotros como humanos, lo que tú eres, ¿no? Como humanos. Y en ese sentido hay, claro, las redes sociales nos permiten, tal como en la introducción se mencionó, nos permiten expresarnos sin tener al otro de frente. Y para los seres humanos es diferente hablar con alguien frente a frente que simplemente hablar de alguien. No sé, es difícil decir las mismas cosas de frente porque nuestro equipamiento, entre comillas, pues nuestro equipamiento orgánico, biológico, está diseñado para que nosotros no podamos agredir fácilmente a otro de frente, porque eso no es evolutivo, eso no construye, eso no hace que la sociedad se desarrolle. Entonces, nosotros tenemos una serie de frenos biológicos, tenemos una serie de mecanismos innatos que nos hacen no decir todo lo que pensamos de cara a cara al otro, porque lo podemos destruir. Pero cuando tenemos un instrumento como este, que es un instrumento donde tú estás escondido detrás de un nombre falso o simplemente no falso, pero no estás de frente con la persona y eventualmente no se lo estás diciendo a la persona, sino a un dispositivo electrónico, entonces el cerebro te permite decir cosas que normalmente no dirías cara a cara. Es decir, la mayor parte de las personas que son capaces de escribir estas barbaridades en una red social electrónica no lo harían de frente, teniendo a esa persona. Una allí. pregunta, César. Y en el caso de, por ejemplo, ahora mismo hay una situación de una presentadora y un cantante urbano donde sus seguidores han llegado al punto de amenazarla de muerte. Cuando tenemos el tema de ser un hater en redes sociales y llegamos hasta ese punto, tiene que ver con la falta de límites. Porque cuando tú haces una amenaza de ese tipo, tú debes atenerte a las consecuencias de lo que viene después. Seguro. Porque ya tú pasas del decir al hacer. ¿Es límite o es impunidad? Sí, porque eso tiene un más que límite es impunidad, ¿no? Digamos, a mí no me va a pasar nada. Penalmente eso está tipificado. Exacto. Es decir, eso Pero es, como aquí estamos acostumbrados a no hacer nada y todo es todo y nada es nada. Bueno, pero digamos eso está contemplado dentro de las leyes y una amenaza de asesinato se puede castigar como el asesinato mismo. Entonces, ya lo sabes, claro que sí. Eso puede ser considerado tentativa de homicidio. Entonces, claro, corresponde a la parte agraviada pues movilizar, ¿no?, los mecanismos para ello. Hay antecedentes en las redes sociales donde periodistas han sido sancionados por decir cosas de manera ligera y han sido llevados a la justicia y cosas así, han sido sancionados. ¿Qué hace que se rompa la empatía, César? No se rompe. Y en el caso del... No, lo que yo digo, o sea, en pues el tú caso aprender a ponerte en el zapato del otro, porque de verdad... En este caso, igual va por María Cela, es mucho lo que han agraviado a María Cela. Esto no quiere decir que yo esté de acuerdo con su posición o que yo esté en desacuerdo con su posición. Ahora, en lo que definitivamente no estoy de acuerdo es en las agresiones, en las desconsideraciones y en el odio que se destila a través de una red social para agredir a una persona cuyo único insulto es decirle vieja.
No, pero en ese caso, Perdón, yo te estoy tocando porque ella hizo una declaración, de que ella le ella escribieron. había dado, sí, pero no nos salgamos del carril. Ella había dado una información ante la policía, pero lo que me gustaría saber es qué es lo que hace que las personas actúen de esa manera. ¿Dónde se nos fue la empatía? No tenemos empatía, César. Sí. O sea, siempre lo que se ha dicho es que lo que tú dices de mí dice más de ti que de mí. Con el caso de esta joven profesional Policía. agrimensora, han dicho Horrores. cualquier cantidad de barbaridad de esa muchacha. Cualquier cantidad de barbaridad de esa muchacha. Como que no tienen los méritos para ella estar colocada en ese lugar. El colectivo da fuerza. Y eso definitivamente tiene un impacto en la vida de quien recibe esos ataques. Yo te puedo poner otro ejemplo, y vamos a un ejemplo internacional. Yo recuerdo haber leído sobre Justin Bieber, que sale de la música, y que le dijo a sus fans lo presionado que él se sentía por la presión que ellos le tienen directamente, porque saque un disco. O sea, él está hablando que tiene una situación mental que tiene que tratarse, y esta gente lo único que están interesados es en el hecho de presionarlo para que él atienda a una necesidad que tienen ellos como fanáticos de su música. O sea, porque eso no también es odio, también es la presión que tú sientes a través de las redes por el hecho de tú no hacer las cosas como el otro piensa o entiende que tú tienes que hacerlo. Así es. A ver, ¿Qué sabemos sobre la empatía hasta ahora? Bueno, sabemos que nacemos con capacidad para ser empáticos. Sabemos que desde el primer día de nacidos, si una persona humana, ¿verdad? Si un humano se nos acerca y nos sonríe, va a provocar en nosotros una reacción similar, como de risa, de sonrisa. Sabemos que si un humano desde el primer día de nacido se nos acerca y nos pone un rostro de molestos, vamos a llorar, ¿no? O sea, nacemos con una capacidad para decodificar esas emociones en los rostros humanos. Y esa es una función evolutiva, nuevamente digo, ¿no? Eso nos ha permitido vivir en sociedad, compartir, etcétera. También sabemos que hay una empatía que se construye, que no es innata, que esa empatía innata es la empatía emocional. ¿No tiene que ver con lo primero que tú dijiste o sí, César? Lo primero respecto con lo de reconocer las expresiones. Rostros, no. Lo innato sí. Pero esa es la empatía emocional. Es una habilidad social. Ajá. Pero hay una empatía cognitiva que se construye y que está mediada por otros procesos en nuestro cerebro. Es una empatía que aprendemos. Es una empatía que es social y que sabemos también hoy día que personas, por ejemplo, que comparten una misma creencia o unos mismos grupos de valores o determinadas similitudes raciales o sociales, etcétera, cuando nosotros les mostramos un video de alguien sufriendo, las personas que pertenecen a ese grupo, es capaz de sentirlo. Su cerebro se activa de manera distinta que si no pertenece a ese grupo. Claro. Muestra reacciones diferentes. Y esa diferencia estriba en que aquellos que se sienten pertenecer a ese grupo reaccionan de manera mucho más energizada. O sea, su cerebro responde de forma más energizada. Ahora bien, lo que pensamos entonces es que en la medida en que yo no soy capaz de asumirme como parte del grupo, soy capaz de ser más indolente. Y algo muy interesante. Y al mismo tiempo, si soy parte del grupo, soy capaz de ser más incisivo. Militante, sí. Pero en protección a los míos. En protección al grupo, claro. Ahora, también sabemos que, y esto creo que no es algo menor, no creo que es algo bien importante, que la lectura en los niños
favorece la capacidad de empatía cognitiva, porque la lectura permite que yo me ponga dentro de un personaje y sienta como el personaje, y eso ayuda a que mi cerebro desarrolle esa capacidad que no desarrolla de manera adecuada aquellos cerebritos que no están leyendo. Nosotros tenemos una crisis seria de lectura en el país. Comprensiva. Sí, no, de lectura. Sí. Entonces, y además, yo escucho a veces con mucha, a veces pienso que ingenuidad, personas que me dicen de manera como celebrando que tienen tantos audiolibros, ¿no? Entonces, un audiolibro jamás va a generar las experiencias que la lectura va a generar, porque una de las cosas que la lectura permite es lo cognitivo, y está bien, con un audiolibro vas a tener el conocimiento, pero la representación que te va a dar en términos simbólicos la lectura no te la va a dar un audiolibro. Entonces, el imaginario, cómo crece el imaginario cuando olores, tú lees, claro, colocarte en el lugar, colocarte en el lugar, ¿no? Y ese es Mire, yo decía, César, había unos paquitos cuando yo era niña que tenían, había una niñita que era un poco parecida a Alicia en el País de las Maravillas. ¿Tú te acuerdas de Marijuana y Sifo? Ella era una niñita rubia y Sifo era un ratoncito. Entonces ella tenía unas palabras para hacerse pequeña, y era que ella cerraba los ojos y decía las palabras y se podía hacer tan pequeña como Sifo. Yo recuerdo, o sea, hoy, 57 años. La emoción de esa magia. No, que yo cerraba los ojos y decía las palabras, convencida de que yo me hacía chiquita como Marijuana. Claro. Esa magia, esa capacidad de nosotros trasladarnos adentro del otro personaje, luego nos va a servir para poder trasladarnos a lo que alguien semejante a mí está sintiendo. Puede estar sintiendo. Porque si esta persona, pongamos el caso de esta chica que fue ascendida en la Policía Nacional, inmediatamente nos debe generar una sensación de alegría. Alegría y orgullo. Sobre todo es la única mujer entre 10 hombres. Pero además porque es una de las nuestras. Exacto. Sea, es una persona, ya eso la hace de las nuestras, es dominicana, eso la hace de las nuestras, es una persona que está siendo honesta, es profesional, y trabajando, eso la hace de las nuestras, es profesional. Es decir, hay una serie de cosas que las incluye en nuestro grupo y por tanto no debería generar orgullo. Pero para quienes son capaces de generar respuestas de odio y destructivas, esta persona no pertenece a su grupo. Estas personas no son de ese grupo, no se sienten ser de ese grupo. Entonces, por eso yo puedo destilar. Son capaces de despotricar, ¿verdad? Y sentirse libres. Hay un estudio que publicó el New York Times, y yo quisiera leerte estos dos párrafos que creo que van súper bien acorde con el tema. Dice: las redes sociales están envalentonando a la gente para que cruce los límites y se comporte de manera extrema respecto a lo que está dispuesto a decir para provocar e incitar a otros. Esto comentó Jonathan Albrecht, director de investigación del Centro de Periodismo Digital de la Universidad de Columbia. Por otro lado, ellos dicen esta parte. En el pasado, los que manejan discurso de odio en el pasado no podían encontrar una audiencia a la cual transmitir su veneno. Lo que decía ahora, al principio. Tan solo con un clic, una publicación o un tweet pueden divulgar sus ideas con una velocidad nunca antes vista, y lo peor aún, encontrar eco en ellas. Suponiendo que fueran sus ideas. Así es, pero además... Porque yo no creo que ni siquiera ideas. Yo pienso que es más bien un desborde emocional, no es ideológico. No, o sea que eso ni siquiera se piensa. Pero es que, mira, lo que ellos dicen, y es que es lo preocupante, y aquí era que quería llegar, dice: las compañías de redes sociales han creado, permitido y facilitado que los mensajes de los extremistas entre los
entre desde los marginales y se vuelva parte del discurso predominante. Esto lo dice un representante de una liga antidifamación, que es una organización sin fines de lucro, que maneja el discurso de odio a nivel internacional. Y es cierto, porque las redes sociales te dicen, pero tú no encuentras filtro, tú no encuentras, o sea, y así como hay algoritmos que te dicen lo que tú puedes ver y no, de acuerdo a lo que tú ves, debería haber un algoritmo que te diga, mira, esto es un contenido nocivo, que no sea que tú necesariamente lo tengas que reportar. Pero es que más que irnos a la búsqueda de un algoritmo que me diga esto es nocivo o esto no es nocivo, a donde nosotros tenemos que irnos, no, a donde nosotros tenemos que irnos es a que tú sepas el daño que tú haces. O sea, de lo que se trata esta conversación de esta tarde es de lograr la promoción de la empatía. Es que podamos conectar con el otro, es que podamos ponernos en el lugar del otro. Por eso decía lo de ponerse los zapatos del otro. Es que sepamos cómo se puede sentir alguien. Mira, por ejemplo, yo voy cruzando la calle y cedo el paso. Cedo el paso a una señora mayor, una adulta mayor, por como me hubiera gustado que lo hicieran con mi mamá. Cedo el paso a unos niños que vienen de la escuela como me hubiera gustado que lo hicieran con ustedes cuando estaban en la escuela. Cedo el paso a una mujer como quisiera que lo hicieran conmigo. Esto es una necesidad de promover el poder ponernos en la piel del otro. Que se sepa que el otro, que lo que el otro diga, yo no puedo quedarme en la posición de yo no le hago caso porque yo no vivo con la gente. Sí vivimos con la gente. Mira, no, perdona, no vivimos aislados, vivimos con la gente y eso tiene impacto en la gente. Tú tenías una pregunta, sí, Cristal. Dos cosas. Lo primero es que gracias a Alfonso Quiñones nos dice, la UNESCO aceptó hace más de una década el audiolibro como uno de los soportes de lectura con igual fuerza cognitiva y de desarrollo de la fantasía que el libro. Gracias por ese dato. Y mi pregunta iba, ¿hay un perfil de estas personas? O sea, ¿existe un perfil desarrollado? Porque cuando tú te pones a leer los mensajes de odio de estos usuarios, que tú entras a su perfil, tú ves una persona común y corriente que es la persona que te está atacando. O sea, tú ves una persona que se ve igual que tú, que pudiera pensar igual que tú, que a lo mejor fue criada con valores como tú. Y simplemente está por una red social vomitando odio. ¿Qué le falta a esa persona? ¿Qué no puede tener una persona que es capaz de no ponerse en el zapato del otro? O sea, ¿qué carencias tiene? A publicidad. Ya venimos.